Taúl e iglesias románicas, dos nombres que siempre van unidos. Sus pinturas murales hoy son arte, pero no siempre ha sido así. Después de ser un arte maldito, el románico se convirtió en símbolo de catalanidad en el siglo XIX y hoy nadie pone en duda que es una obra de arte en mayúsculas. ¿Por qué vemos el románico como un arte bello? ¿Tenemos la verdad de la visión estética? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Llego a Taúl, un pequeño pueblo del Pirineo en la provincia de Lleida. Creo que es el sitio idóneo para entender mejor el arte románico. Entro en la iglesia de San Climent de Taúl. Fue consagrada el 10 de diciembre de 1123. Todo me conduce hacia el ábside central, donde encuentro a Cristo en Majestad, la Majestas Domini. Es una copia del Dios Todopoderoso, en griego Pantocrátor. Lo contemplo en Taúl y en el museo donde está el original. ¡Qué mirada más penetrante! ¿Qué debió significar para las gentes de la época mirar este Cristo? Dos lugares, una iglesia y un museo. Pero yo empiezo por los verdaderos destinatarios de estas pinturas, los fieles. Estas pinturas de Taúl estaban dirigidas a una comunidad relativamente pobre y pequeña. Era una gente absolutamente iletrada. No conocía la lectura ni tenía posibilidad, evidentemente, de leer. Por lo tanto, estas imágenes eran el único contacto que tenían con algo ajeno a su propio hábitat. Mi mente hace un viaje en el tiempo. Siglo XII, Edad Media, feudalismo, cristianismo. La iglesia en el centro de la vida del pueblo, un lugar de reunión donde se resolvía todo. Joan Sureda es historiador del arte. Me explica que sin duda esta imagen de Dios tan severa les debía impresionar. Cuando un fiel, nos imaginamos en el siglo XII, entraba en una iglesia, entonces oscura generalmente, ahora estamos acostumbrados a ver las pinturas con luz en los museos, incluso en las iglesias, y con las teas que se podían encender, en el fondo del ábside veía seguramente una imagen sobrehumana. Las iglesias románicas eran eso, eran lugares de respeto, lugares de temor, lugares sagrados, pero también lugares terribles. Miedo, temor, mucha superstición. La iglesia significaba poder. Lo miro con los ojos de un fiel de ese momento. El Jesucristo majestático me recuerda mi posición de sometido. Pero sí en la otra iglesia del pueblo, la de Santa María. El resultado de esta teofanía era que Dios venía a juzgar a la gente, y hay que tener en cuenta que este Dios no era el Dios magnánimo, era el Dios básicamente justiciero, el Dios de los últimos días. Pero en la pintura no hay solo Dios. Quiero saber quién es quién en el Pantocrátor. Joan Sureda me lo aclara. Cristo reposa a los pies, que son casi espinas de pescado o tallos de una rosal en un escabel, ¿no? en un círculo también plural. Es el círculo del mundo. Dios domina sobre el mundo.
y su mano derecha bendice, pero no bendice con un carácter, yo diría, positivo, sino más bien está recordando cuál es su figura, cuál es su papel en esta representación iconográfica de la Iglesia. Este Dios está rodeado por aquellos que lo loan día y noche. Son los 4 evangelistas: San Marcos con el león, San Lucas con el toro, San Juan con el águila y San Mateo como hombre alado o ángel. Y junto a ellos los guardianes que protegen la divinidad. Con sus ojos lo ven todo. La representación se continúa en la parte baja del ábside. Ya no estamos en el mundo de lo absoluto, que es la parte superior, sino estamos en el mundo de lo temporal, en el mundo de la tierra. Están los apóstoles, hombres, seres sin embargo elegidos por Dios, y la Virgen. Necesito ver el Pantocràtor original, el símbolo del románico. Está en Barcelona, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. La colección que tienen de arte románico se considera una de las mejores del mundo. Vengo para comprender la belleza invisible, el simbolismo. He quedado con Jordi Camps, es el jefe del románico en el MNAC. Para entender el Pantocràtor tengo que decodificar los símbolos, recomponer el puzzle. En el arte medieval nada es gratuito, nada es porque sí. La figura de la divinidad siempre aparece centrando la composición cuando se trata de un ábside, de modo que las restantes figuras, según su importancia, según el papel que se le quiere dar en la composición, van presentando dimensiones distintas y más reducidas. Las letras alfa y omega nos quieren dar la idea de que a través de Dios se rige el tiempo de la humanidad, el principio y el final, con nuestras 2 letras del alfabeto griego. Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Todo nos lleva al mismo mensaje, el Cristo como el camino a seguir. ¿Y qué azul? Mireia Mestre es jefa del área de restauración y conservación preventiva del MNAC. Mediante pequeñas muestras ha analizado los pigmentos del Pantocràtor, amarillos, negros, rojos. Pero yo le pregunto por el secreto de este azul tan luminoso. Me cuenta que hay una superposición de capas. Debajo hay una capa de color negro. Las nuevas tecnologías me permiten conocer cómo trabajaba el maestro de Taüll. Pintaba al fresco. Después de elaborar los pigmentos, se prepara el muro, con diversas capas de mortero. La última solamente de cal. Entonces, sobre esta preparación que es húmeda aún, se aplican los pigmentos simplemente mezclados con agua, sin ningún aglutinante, porque el aglutinante es la propia cal del muro, la propia preparación, de tal manera que los pigmentos quedan consolidados, adheridos perfectamente en la capa de cal y quedan de una manera que es imposible de disolverlos, ¿no? Un objeto de iglesia se convierte en un objeto de museo. Pros y contras. El hecho de tener estas pinturas en el museo ha servido para estudiarlas, para revalorizarlas. Tiene un valor inconmensurable, no es extraño que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad, que si no lo hubieran hecho era para decir, bueno, ¿dónde tenéis los ojos?, ¿no? Si en algunas ocasiones en el románico se puede hablar de genio, el maestro de Taüll tenía esta categoría de genio. Te puedes dar cuenta que son piezas que no tienen edad. Aún ahora, cuando uno se pone delante del Cristo de Taüll, está ante la perfección. Yo no opino gran cosa porque no entiendo de iglesias, pero tienen que tener algo porque son famosos. Yo soy la mitad invisible de las pinturas estas. Pero en cuando también sería lógico que el invisible fuese visible, ¿eh?
Y así lo hacen precisamente estas pinturas. Hacen visible lo invisible, la divinidad en imagen. Tenemos menos de un 1% de la pintura mural realizada en aquella época, entre ellas el Pantocrátor de Taúl. Y yo no puedo dejar de mirar estos ojos eternos, abiertos, expresivos, y a cada mirada el Pantocrátor habrá producido una sensación diferente. La mía es que estoy ante alguien que ama y juzga. Por unas razones u otras, por ser una comunidad pequeña, aislada, con pocos recursos, las pinturas no se perdieron. Están aquí y la iglesia sigue en pie.